Muy bien, doctor. Listo, creo que Ya. ya está grabando, ¿verdad? Bueno, todos los programas del ambulatorio psicoanalítico se graban con el objeto de que estudiantes, profesionistas o personas interesadas con el psicoanálisis lo puedan ver, lo puedan consultar, y son documentos muy valiosos. Es un archivo que puede ser consultado en diferentes momentos y por diferente público. Hoy iniciamos el noveno conversatorio del ciclo que hemos denominado Psicoanálisis y mitos. El noveno conversatorio, bajo el título Apuntes sobre el aparato psíquico y su relación con la tragedia paterna en el mito, va a ser presentado por el maestro Adalberto Gámez Carrillo, que es un docente, es licenciado en psicología, la maestría en estudios psicoanalíticos, su tesis en proceso, un docente en la escuela preparatoria número 19, tiene una cantidad de diplomados, cursos, talleres, y además ejerce la terapia clínica a través del consultorio privado. Agradecemos mucho su presencia y te damos la palabra. Te cedemos la palabra, Adalberto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Hugo, por la presentación. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan el día de hoy. Realmente agradecer a todo el equipo que hace posible que estas charlas se lleven a cabo, que no es tarea para nada sencilla, es compleja, yo lo sé. Agradecer al doctor Hugo, agradecer también a Roberto ahí también que apoya al maestro Roberto con toda la cuestión de la logística, coordinación, entre otras cosas. Y por supuesto también a Espacio Psicoanalítico que nos brinda justo, ¿no?, este espacio para poder hacer esta transmisión o esta charla, este intercambio sobre el estudio del psicoanálisis. ¿Sí? Bien, pues vamos a iniciar. Tengo una presentación preparada para esta pequeña charla. Me gustaría que esta charla, más que una mera explicación o descripción de la información que yo pudiera compartir, se trate más bien de un intercambio de diálogo, por lo cual, si en algún momento gustan de hacer alguna intervención durante o después de la exposición, con toda confianza, desde mi punto de vista, pueden abrir su micrófono e interrumpirme y con gusto escuchamos y hablamos. ¿Sí? Bien. Voy a presentar mi pantalla en este momento para mostrar la exposición que traigo para ustedes. Y listo. Ahí ya están viendo mi presentación de diapositivas, ¿correcto? Sí, sí se ve. Muchas gracias, doctor. Cuando el doctor a principios de año me hizo la invitación a dar una charla en este espacio, señalando que el tema o la línea de exposición sería la mitología y su relación con el psicoanálisis, pues para mí fue muy significativo, muy llamativa esta línea, al igual que todas las que ha habido, pero esta en particular me llamó mucho la atención porque es una manera o es una forma de empezar a rastrear esa relación que hay entre lo social, el discurso social, el discurso cultural y el psicoanálisis, ¿sí? Que dentro de mis áreas o mi investigación, por supuesto en la maestría, me ha llamado mucho la atención cómo el psicoanálisis se compone desde un aspecto social,
no solamente el psicoanálisis interpretando la actividad social o grupal, sino cómo los grupos determinan en gran parte a un sujeto y eso se muestra en lo individual o inclusive en la clínica, por supuesto. Entonces, estos temas o este tema en particular del mito me es muy llamativo y me es muy grato también poder compartir algo de lo que yo he investigado o de lo que me llamó en particular la atención, ya sea por lo que he leído o por lo que me ha tocado realizar dentro de la terapia individual también, que es una de las ocupaciones que tengo. ¿Sí? Bien. Al ser un tema libre, del psicoanálisis y los mitos, yo decidí tratar de encontrar o exponer cómo es que a lo largo de la historia de la mitología o en los mitos que se presentan o esos mitos más significativos que hay, sobre todo en el psicoanálisis, hay un rasgo en particular que los hace muy particulares o muy intrigantes que tiene que ver con la figura del padre en cada uno de estos mitos, ¿sí? No en todos, por supuesto, pero sí en algunos de ellos, inclusive los más importantes que forman la estructura del psicoanálisis, se muestra o aparece la figura paterna. ¿Sí? He ahí cuando pensé que sería buena idea poder exponer algo donde se enlazara el aparato psíquico y cómo se puede relacionar con la tragedia paterna que aparece en el mito. Una tragedia que no solamente incumbe al padre, sino que también incumbe al hijo. ¿Sí? Es por ello que en este recorrido que voy a hacer, no solamente se va a hablar acerca de las consecuencias o de las manifestaciones sintomáticas o las manifestaciones de constitución psíquica que aparecen en el padre, sino que también lo que significa para el hijo. ¿Sí? Bien, voy a iniciar entonces y comentarles que este recorrido se va a basar en hablar acerca de cuáles han sido los mitos que han aparecido en el psicoanálisis, sobre todo en la teoría freudiana, en la obra freudiana, que es en lo que me voy a involucrar más, pues a partir de, de dónde va a partir mi discurso, que es de la obra freudiana, por supuesto. ¿Sí? Entonces, voy a hablar de esos mitos que han aparecido en la obra freudiana, cómo se han utilizado en la misma obra y posteriormente voy a introducir otros mitos asociados con el padre, por supuesto, para ver de qué manera se conjugan con la constitución psíquica del sujeto y las afectaciones positivas o negativas, como le queramos nombrar. ¿Sí? Bien, para mí lo que me parece más importante o importante para iniciar es identificar la etimología de la palabra mito. ¿Sí? Que la palabra mito proviene del griego mitos y dice lo siguiente, es la raíz griega que significa principalmente palabra o relato. Cuando en el contexto social o en el contexto coloquial nos ponemos a pensar en qué significa la palabra mito, muchas de las veces llegamos a confundirlo con esta otra palabra llamada leyenda. Cómo el mito y la leyenda de alguna manera se pueden aparecer, sin embargo hay algo que caracteriza al mito y que lo hace un diferenciador de la leyenda. Tiene que ver con el carácter fantástico y muchas de las veces cómo en el mito se desfigura la realidad, ¿sí? Pero luego aquí viene algo bien importante y algo que se va a abordar en este momento, que tiene que ver con la verdad y la realidad, la verdad, realidad y sentido, ¿sí? Porque en un primer momento la palabra mito era asociada por los griegos en la antigüedad para señalar, en la antigua Grecia, para señalar hechos o sucesos que habían ocurrido en algún momento de la vida. He ahí que no nos parezca extraño que mitos signifique palabra o relato, inclusive discurso también puede significar. Entonces, si pensamos que en la antigua Grecia la palabra mito era considerada para hablar de un relato, he ahí cuando encontramos algo de realidad, algo de verdad, perdón, algo de verdad en ese relato. Y muchas de las veces en el contexto popular asociamos la palabra mito con algo falso,
con algo que es totalmente una fábula, que puede llegar a ser inclusive algo ficticio. Pero en un primer momento, para los griegos, la palabra mito era algo real, algo verdadero, ¿sí? Y no nos parezca extraño que Freud aborda el mito para explicar la novela familiar. ¿Sí? Y esto es bien importante. ¿Cómo el mito se utiliza para explicar la novela familiar? Puesto que el neurótico le da sentido a esa novela familiar a través de lo que él considera que es real o que le da sentido a esa experiencia que ha vivido con su familia, sobre todo. Entonces, el neurótico no va a buscar, ya me estoy adelantando, pero igual lo comento, el neurótico no va a buscar encontrar una verdad, sino más bien va a buscar encontrar un sentido en su relato, ¿sí? Y aquí me parece importante que alcancemos a observar cómo el mito ya se empieza a entrelazar con el discurso, puesto que ese discurso que tiene un neurótico, un paciente, usuario, cliente, como le queramos llamar, analizante, va a estar desfigurado por algo del pasado, ¿sí? Es decir, cuenta un discurso que no es completamente verdadero, pero que eso resta importancia cuando se busca encontrar un sentido en el discurso del neurótico, o el mismo neurótico encuentra un sentido en su discurso. Entonces, para Freud le parecía muy importante el hecho de cómo el mito representa algo simbólicamente, algo simbólico, y cómo es expresado de manera oral, sobre todo por el neurótico, ¿sí? Bien, entonces me pareció importante abordar primero que nada esta etimología de la palabra mito y cómo se asocia con la palabra relato, discurso o palabra, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es un mito? ¿Sí? ¿Es una fábula? ¿Es una verdad? ¿Es una historia? ¿O qué es el mito? Para esto me apoyo de un autor muy reconocido llamado Mircea Eliade, famoso filósofo e historiador de la religión, que en 1968 dice lo siguiente, y abro cita: el mito cuenta una historia sagrada, relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos. ¿Sí? Entonces, aquí podemos identificar cómo el mito realmente está contando una historia que ha pasado, pero que es contada de manera fantástica, es decir, a través de seres sobrenaturales, seres místicos, a través de dioses, a través de adornos poéticos, entre otras cosas, pero que sirven para poder señalar o atestiguar lo que ha ocurrido en el principio, ¿sí? Sobre todo en el principio, puesto que la mitología griega, en este caso, es aquella que cuenta el, o de la que más cuenta el inicio de los tiempos, ¿sí? Además de esto, abro otra cita, dice lo siguiente: el mito debe considerarse como fenómeno, como un modo de manifestación de la experiencia, es decir, a través de la experiencia se obtiene un significado, una interpretación que posteriormente es contada no de la misma forma que sucedió, sino a través de la percepción que se tiene de esa experiencia, de ese fenómeno que ha ocurrido, ¿sí? Puesto que no puede ser contada totalmente como algo que relate al 100% los detalles ocurridos en la experiencia o en el fenómeno, sino que se desfigura, ¿sí? Pero ¿por qué se desfigura? Esto ya es otra cosa, ¿sí? Se desfigura porque hay algo que no se puede expresar de manera explícita en el relato, en el discurso, ¿sí? No se puede expresar, puesto que eso puede llegar a ser algo aterrador, difícil de creer, algo que pudiera considerarse como prohibido, algo que pudiera considerarse como un crimen, ¿sí? Y de esta forma se hace o se toma como recurso
al mito para poder expresar algo que no se puede decir explícitamente con palabras, ¿sí? Esto va a hacer un poco más de sentido conforme vayamos hablando de los diversos mitos que se van a abordar en esta exposición, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son algunas de las características del mito? Primero que nada, describe una realidad, ¿sí? Que sea totalmente verdad, eso ya lo abordamos, ahí hay que cuestionar de que sea totalmente verdad, pero lo que sí es que para quien cuenta el mito, para quien lo expresa, está describiendo una realidad, relata hazañas heroicas, aparecen seres y actos sobrenaturales, es común leer, escuchar en un mito cómo se habla de dioses, se habla de animales fantásticos, de cosas bizarras, extrañas. Se asocia con algo sagrado, ¿sí? Algo que inclusive atañe a la religión, ¿sí? Además de esto, explica la creación y el origen de las cosas y suele aparecer en el discurso en épocas específicas. Leyendo a Mircea Eliade, encontré esta parte de cómo el mito, o antiguamente el mito, no se decía como platicarlo en una plática cualquiera, de una cena, de una comida o en el trabajo, sino que más bien el mito era dicho, era relatado en ciertas festividades, ¿sí? En ciertas celebraciones, en ciertas épocas del año, era cuando aparecía o cuando se relataba el mito. Entonces, aquí hay un orden social el cual está obligado a seguir para la expresión del mito, ¿sí? El mito está totalmente ligado al orden social, ¿sí? En términos de Mircea Eliade, el mito representa una realidad cultural, ¿sí? Y estas palabras me parecen bien potentes, bien significativas, como el mito es que representa una realidad cultural, puesto que en el mito hay un discurso que se hereda, donde hay tradiciones, que pasa de generación en generación y sigue teniendo algo de sentido cada vez que se va transmitiendo, ¿sí? Inclusive le da, organiza socialmente a las personas. Bien, ahora sí, en la obra freudiana, ¿dónde aparece el primer mito? ¿Cuándo es que Freud empieza a rescatar el tema de los mitos en su obra? Tenemos aquí un pequeño fragmento de una carta de Freud hecha a su entrañable amigo Fliess en 1897, donde ya hace mención de cómo los mitos tienen algo de significativo para el ser humano, para la mente humana, para poder expresar lo que no se puede expresar de manera clara. Abro cita, dice, ¿puedes imaginarte lo que son los mitos endopsíquicos? El más reciente engendro de mi trabajo mental. La oscura percepción interna del propio aparato psíquico incita a ilusiones cognitivas que naturalmente son proyectadas hacia afuera y que de manera característica al futuro y aún más allá. La inmortalidad, recompensa, todo el más allá son figuraciones de nuestro interior psíquico, chifladuras, psicomitología, ¿sí? Ahí Freud, antes de antes del 1900, estamos hablando ya de escritos prepsicoanalíticos, Freud ya estaba insinuando este interés por la mitología en su obra, pero sobre todo cómo el ser humano a través del mito expresa algo del psiquismo, ¿sí? De lo consciente, de lo inconsciente, de lo preconsciente, de lo que sea, pero expresa algo adornado, algo a través de las epopeyas, de estos discursos totalmente heroicos, ¿sí? De seres místicos, de dioses, de autoridades, pero algo se expresa a través del mito, algo que surge propiamente de la mente del ser humano, ¿sí? Es ahí cuando se encuentra el sentido que tiene el mito, ¿sí? No es mera fábula, no es solamente una ficción, ¿sí? Hay algo de sentido en el mito y Freud en 1897 ya le estaba dando la importancia que tenía para su obra.
Continuando ahora sí, explícitamente dónde es en donde Freud aborda los mitos o los diferentes mitos griegos en su obra. Tenemos, por supuesto, y primero que nada, el mito central, nuclear del psicoanálisis, que es Edipo, ¿sí? Vale la pena señalar que Edipo es un mito griego, ¿sí? De la antigua Grecia, que posteriormente Sófocles lo hizo una tragedia, ¿sí? Convirtiéndolo en Edipo Rey, ¿sí? Una, mediante un drama, una exposición teatral, una dramaturgia, trasladó a la actuación esta parte del mito de la antigua Grecia llamado Edipo, convirtiéndolo en Edipo Rey, que ahí fue de donde Freud se basó para poder hablar de, o descomponer, ¿sí? Sí, hablar parte por parte, lo que significa Edipo en su teoría, sobre todo en la sexualidad infantil. Bien, aquí en 1900 fue donde Freud comenzó a hablar acerca de Edipo, no de complejo de Edipo, solamente habló del mito de Edipo, ¿sí? ¿A qué nos suena 1900? ¿Sí? 1900 comienza el siglo y ahí es donde Freud publica su famoso libro Interpretación de los Sueños, ¿sí? Sabemos que Freud buscaba que su libro Interpretación de los Sueños partiera del siglo o iniciara con el siglo nuevo, siglo XX, y en este mismo libro es donde Freud aborda el mito de Edipo. Para ello me permito abrir una cita que dice lo siguiente: según mis experiencias, y ya son muchas, los padres desempeñan el papel principal en la vida anímica infantil de todos los que después serán psiconeuróticos. Y el enamoramiento hacia uno de los miembros de la pareja parental y el odio hacia el otro forman parte del material de emociones psíquicas configurado en esa época como patrimonio inalterable de enorme importancia para la sintomatología de la neurosis posterior. 1900, Freud ya estaba pensando en el complejo de Edipo, sin nombrar todavía como un complejo o sin utilizar la frase complejo de Edipo, pero ya estaba elucidando, pensando cómo es que el niño, el infante, desarrolla sentimientos amorosos, eróticos hacia un miembro de la familia, ¿sí? Hacia la madre, y cómo desarrolla sentimientos de agresividad hacia el otro miembro. Un poco más adelante, en la página 270, esto, por supuesto, vale la pena decir que estas citas, estas referencias son de ediciones Amorortu, y es el tomo número 4, si no me equivoco, igualmente, Interpretación de los Sueños. En la página 270, un poco después de la cita anterior, dice lo siguiente, haciendo referencia directamente ahora sí a la palabra o al mito de Edipo. Dice: me refiero a la saga de Edipo Rey y al drama de Sófocles que lleva ese título. Edipo, hijo de Layo, rey de Tebas. Edipo, hijo de Yocasta, es abandonado siendo niño de pecho porque un oráculo había anunciado a su padre que ese hijo, todavía no nacido, sería su asesino. En este momento, Freud, igualmente, en el mismo libro, Interpretación de los Sueños, aborda directamente el mito, el primer mito que Freud abordó, que fue Edipo. Aborda un pequeño extracto, un pequeño resumen de este mito, haciendo mención de la novela familiar, pero también nos señala el mito un carácter místico, una característica sobrenatural, y es esa del oráculo. Esta cosa del oráculo o esta formación social o creación social fantástica me parece muy importante de analizar, porque el oráculo para los griegos era el destino, era lo inalterable, ¿sí?
la adivinación de la suerte, de lo que iba a pasar, de qué deparaba el futuro, y era inamovible. Eso incitó, pues, a que Layo haya abandonado a su hijo, y bueno, de ahí deviene toda la historia familiar que ya explicamos y que seguramente conoce. ¿Sí? Bien, continuamos entonces. ¿En dónde es donde Freud habla acerca del complejo de Edipo? Complejo de Edipo como tal, el término aparece por primera vez en 1910 en su trabajo llamado Sobre una elección de objeto particular, ¿sí? Se llama el trabajo de Freud de 1910, y que en ese trabajo Freud aborda directamente el complejo de Edipo y cómo se desarrollan los sentimientos amorosos, la identificación, los sentimientos agresivos, entre otras cosas, del niño hacia sus progenitores. Y aquí encontramos una pequeña cita donde aparece el término complejo de Edipo. 10 años después, ojo, 10 años después, Freud en su obra lo aborda explícitamente. Abro cita, dice, antes de la cita habla acerca del niño, de los sentimientos amorosos hacia los padres, dice, se empieza a anhelar a su propia madre en el sentido recién adquirido y a odiar de nuevo al padre como un competidor que estorba ese deseo. En nuestra terminología, cae bajo el imperio del complejo de Edipo. He ahí donde Freud plasma por primera vez en esta obra, pues, sobre una elección de objeto en particular, en esta obra donde plasma la frase complejo de Edipo. Si bien es cierto, anteriormente en 1908, sobre teorías sexuales infantiles, abordó algo llamado complejo nuclear, no fue sino hasta 1910 donde acuñó directamente el término complejo de Edipo. ¿Sí? Pues aquí ya vemos cómo Freud comienza a entrelazar el mito con la novela familiar. ¿Sí? ¿Y a dónde lleva todo esto dentro de nuestra exposición? Lleva a situarnos o a identificar el papel que juega el padre dentro de la mitología, siendo la mitología un discurso de lo social, una realidad cultural desfigurada a través del discurso. ¿Sí? Bien, vamos un poco más adelante. Ahora, Narciso. ¿Sí? Narciso fue el segundo mito que Freud abordó dentro de su obra. Sabemos que Narciso era esta figura griega que se apreciaba o estaba enamorado de su propia belleza. Un día rechaza a una diosa, si no me equivoco, y esta le dio una maldición, diciéndole o llevándolo a un pequeño lago, donde en ese lago, al ver su reflejo, iba a quedar enamorado tratando de atraparlo, cayendo directamente al lago y ahogándose. En 1910, Freud, abro cita, dice lo siguiente: decimos que hallara sus objetos de amor por la vía del narcisismo, pues la saga griega menciona a un joven Narciso a quien nada agradaba tanto como su propia imagen reflejada en el espejo, y fue transformado en la bella flor de ese nombre. ¿Sí? Este texto es publicado en 1910 y aparece en la obra llamada Conferencias sobre Psicoanálisis, 5 conferencias sobre psicoanálisis, si no me equivoco, se llaman. Igualmente está en el tomo número 11 de Ediciones Amororto. ¿Sí? Bien, ahora, sabemos que tomo número 14, igual Amororto, 1914, año 1914, Freud comienza a hablar de toda la metapsicología. De hecho, ese libro es bien valioso dentro de la teoría freudiana, porque es donde se aborda la metapsicología, donde se comienza a abordar directamente la metapsicología, donde se aborda pulsiones, destinos de pulsión, líbido, narcisismo, entre algunos otros términos. Y aquí es donde se introduce justamente el narcisismo, ¿sí?
el narcisismo acuñado dentro de la obra freudiana, porque ese término ya existía, pues, pero Freud lo adopta para su propia teoría. Dice lo siguiente: la libido sustraída del mundo exterior fue conducida al yo, y así surgió una conducta que podemos llamar narcisismo. Bien, bien. Seguimos ahora con tótem y tabú. ¿Sí? Freud comenzó a interesarse por estudios antropológicos de diversos antropólogos de la época, y le llamaba la atención cómo es que estaban organizadas las sociedades primitivas o los grupos primitivos. Era de su interés conocer cómo estaban constituidos y cómo eran las reglas o la organización que tenían esos pueblos primitivos. Y es ahí donde entra esta parte del tótem y tabú como principales organizadores de este colectivo, de esta cultura, o de las culturas primitivas, más que nada. Abro cita, 1913, texto Tótem y Tabú, dice lo siguiente: si el animal totémico es el padre, los dos principales mandamientos del totemismo, los dos preceptos tabú que constituyen su núcleo, el de no matar al tótem y no usar sexualmente a ninguna mujer que pertenezca a él, coinciden por su contenido con los dos crímenes de Edipo, quien mató a su padre y tomó por mujer a su madre, y con los dos deseos primordiales del niño, cuya represión insuficiente o cuyo nuevo despertar constituye quizás el núcleo de toda la psiconeurosis. Hay una parte en página 134 donde Freud aborda o mezcla el mito de Edipo y los mitos que aparecen en Tótem y Tabú, o Tótem y Tabú como un mito como tal, no un mito griego, pero sí un mito de sociedades primitivas, en este caso de la cultura polinesia, si no me equivoco, que era el texto que abordaba Freud a través de otros autores. Pero en este caso de Tótem y Tabú es donde quizás, al igual que en Edipo, donde quizás aparece más la figura del padre, ¿sí? Puesto que el hijo busca ocupar la figura del padre, pero ocupar la figura del padre significa asesinar al padre, ¿sí? Desterrar al padre, cometer un crimen, para ocupar ese lugar y todos los privilegios y demás que puede gozar el padre. Aquí encontramos cierta identificación, encontramos también deseos reprimidos, inclusive, entre otras cosas. Pero en Tótem y Tabú, el padre representa la autoridad, ¿sí? Lo prohibido, la ley, y no se puede transgredir la ley. Sin embargo, el deseo por ocupar el lugar del padre provoca que se transgreda la ley cometiendo este parricidio. Y el parricidio es una cosa que aparece y vuelve a aparecer en los mitos, diciendo algo, expresando algo. No es coincidencia que el parricidio aparezca continuamente en toda la diversidad de mitos que puedan llegar a existir, y que también inclusive en el discurso dentro de la clínica o en el neurótico pueda aparecer no el parricidio como algo explícito, como algo literal, sino como algo simbólico, ¿sí? Como una pelea con el padre, una separación con el padre, ¿sí? Querer ocupar ese lugar del padre, no querer ser como el padre o querer ser como el padre. Bueno, digo, son elucidaciones, por supuesto que al final de cuentas, esto está bajo mi propia percepción a través de mi lectura. eh, Cada quien puede interpretar desde su postura, y eso ya me gustaría también escucharlo al final de la exposición, inclusive más adelante como ustedes lo consideren, ¿sí? Pero este mito de Tótem y Tabú, repito, me parece bien importante, porque aquí ya empezamos a ver cómo en la cultura, en esas sociedades primitivas, había cierta organización, cierta ley. Estaba prohibido el incesto, estaba prohibido el suicidio, el tótem como un animal, por supuesto, no se podía comer. Es decir, el animal que representaba el tótem
no se podía comer, era un crimen comerse el animal que representaba el tótem, ¿sí? El tabú era esta parte de estaba prohibido el incesto. Ahí ya había cierta moral. A través de la cultura se transmitía cierta moral y se requería de una figura de autoridad para que apareciera esta moral o esta organización. Bien, voy a continuar. Bueno, y ya más adelante, dentro de la obra freudiana, y para terminar con este apartado, ¿no? de cómo aparecen los mitos en la obra freudiana, encontramos Eros y Thanatos, para hablar de esas pulsiones de vida y esas pulsiones de muerte, pulsiones destructivas, perdón, que atañen al psiquismo, a la mente, donde el sujeto busca esos principios de autoconservación o busca el punto, el punto inerte, el punto destructivo como tal, y Freud se apoya igualmente de la mitología griega para poder señalarlos dentro de su teoría de la libido, sobre todo. En 1920, estos términos aparecen en más allá de principio de placer, ¿sí? Eros y Thanatos son términos que aparecen, repito, en el escrito de Freud llamado Más allá de principio de placer. Y este último, Moisés y la religión monoteísta, ¿sí? El año antepasado, hace 2 años, si no me equivoco, si no estoy tan mal en las fechas, el doctor Hugo, aquí presente, me invitó a dar una charla como estas, en este espacio, y me había tocado, pues, abordar este texto de Freud, Moisés y la religión monoteísta, fue el último que escribió Freud en vida, ¿sí? Igual, si nos vamos a los tomos de Freud, en Amor-Rupture es el número 23, es el tomo número 23, ahí aparece Moisés y la religión monoteísta, dividido en 3 ensayos, si no me equivoco, y aquí Freud, hay cierta controversia desde mi punto de vista para pensar si se considera mito o se considera realidad, puesto que hay caracteres que pudieran decirnos que es un mito, pero también cosas que hay que pensarlas, como discutirlas, pues por lo controversial que puede ser esto, sobre todo al hablar de la religión, ¿sí? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque Moisés, dentro de la religión judía, representa al padre, o como una figura de autoridad paterna y demás, sabemos los 10 mandamientos, entre otras cosas, pero Freud nos habla, o en este texto, lo controversial que fue para él escribirlo, pues, siendo él un judío, estando exiliado y demás cuestiones en Londres, pues, cuando estaba exiliado en Londres, pero lo difícil que fue para él, lo controversial que resultó este texto, porque en el texto aborda cómo el pueblo de Israel, el pueblo judío, asesinó a Moisés, ¿sí? Y en la historia religiosa se señala que Moisés vivió pues muchísimos años, ¿no? Vivió muchos años, sin embargo, Freud señala, apoyándose de otros historiadores, Freud señala que Moisés realmente fue asesinado por su mismo pueblo en este viaje que hicieron, pues. En este viaje que hicieron, este peregrinaje que hicieron, en un momento donde el pueblo estaba insatisfecho, donde había mucho enojo hacia el Padre, mataron a Moisés, ¿sí? Y no fue otro Moisés el que fue a ocupar su lugar. Alguien que también se llamaba Moisés ocupó el lugar de Moisés, y por ello es que decían que había vivido muchos años, ¿no? Esto es algo controversial porque hay caracteres ahí que pudieran considerarse hasta fantásticos, y otras cosas que tendrían que revisarse muy detenidamente para considerar dónde está la parte verdadera, ahora sí, ¿no? Pero el sentido ahí está. Más aparte de lo verdadero, pues eso sí hay que investigarlo muy bien, ¿sí? Y otra cuestión también que se asocia con la figura del padre es que en el mismo texto de Moisés y la religión monoteísta, Freud habla acerca de cómo Moisés realmente no fue un judío de nacimiento, no pertenecía al pueblo de Israel, sino más bien que era un egipcio, ¿sí? Un egipcio que el pueblo judío decidió adoptar como su salvador,
como su Mesías, ¿no? En ese tiempo. Y bueno, aquí surge, o eso es parte principal, o una base, una piedra angular para el posterior nacimiento de las religiones monoteístas, de un solo Dios. Bien, y ahora, ahí termino la parte donde abordo los mitos dentro de la obra freudiana, y ahora voy a algo que me ha llamado mucho la atención, pensando en esta parte del padre y, y la tragedia que aparece en el mito, ¿sí? O estos destinos trágicos que tiene el padre en la mitología. Y para ello comienzo con Urano, ¿sí? Urano junto con Gea fueron, según la mitología griega clásica, fueron quienes, quienes hicieron todo, ¿sí? El universo, la Tierra. Él junto con Gea hicieron, pues, fueron los creadores de todo. Ellos tuvieron hijos, pero Urano devoraba a sus hijos. Urano devoraba a sus hijos y esto era algo que, que se puede considerar igualmente un crimen, un parricidio. Para términos ilustrativos, aquí puse una pintura clásica de Goya llamada Saturno devorando a su hijo. Saturno, esto es de la mitología romana, es el asimilado a Urano en la mitología griega, es el similar, el semejante. Pues. Adalberto, no se ve en la diapositiva. ¿No se ve la diapositiva? ¿No se ve la imagen? No, Sí se ve Urano, Cronos, Zeus, ¿eso sí se alcanza a ver? no has cambiado de diapositiva. Ah, ok. ¿En dónde estoy entonces? Ya está, Urano, Cronos, Zeus, Oráculo y las Ah, ok. Furias. Sí, ese tenía que salirme. Ahí está. Muchas Ya, gracias, doctor. Sí. Entonces, leyendo libros, historias sobre mitología griega, continua y repetidamente aparece esta parte del parricidio y el padre asesinando a sus hijos, los hijos asesinando al padre y lo que representa el padre, ¿no? Hay un libro que me parece muy bueno, muy sintético y explicado en términos muy sencillos, donde se aborda la mitología griega, desde las historias, los personajes, los héroes, los dioses, etcétera. No recuerdo el autor, se los debo. Se llama Mitología griega, es el título así tal cual, básico. El autor lo debo, pero aquí es donde yo encontré esta parte de cómo Urano devoraba a sus hijos. Ahí está lo que les decía, la imagen de Goya, que se llama Saturno devorando a su hijo. Y otro hijo de Urano, un hijo de Urano llamado Cronos, mató a su padre, ¿sí? Él no sufrió el mismo destino trágico que los demás hermanos. Cronos mató a su padre. Pero cuando Cronos, según la mitología griega, cuando Cronos mata a su padre, la sangre que nace o que sale del cuerpo de Urano cae en la tierra y se forman las furias, ¿sí? Estas personajes emblemáticas de la mitología griega, eh, súper significativas, muy llamativas, las furias, que son damas, son estas guerreras, si le queremos poner un nombre, que son las que se encargan de castigar los crímenes familiares de la mitología griega. ¿Sí? Repito, cuando Cronos mata a Urano, aparecen las furias, ¿sí? Aparecen las furias, se crean las furias. Y esto, a ver, no lo veamos desde la parte fantástica, desde la parte del mito que narra una ficción o que nos está narrando una novela, una película, una historia. Veámoslo como una historia contada por personas reales que buscan transmitir un conocimiento, un aprendizaje a otras generaciones de manera eh, disfrazada, de manera enmascarada, desfigurada, pero buscan transmitir algo, ¿sí? A través de la cultura. Es como si un adulto le dijera
o le contara esta historia a un niño y la moraleja fuera, no debes hacerle o desearle el mal a tu familiar, a tus padres, porque van a venir las furias y te van a castigar, ¿no? Entonces, no es que literalmente vayan a ir unos seres alados o unas mujeres vengativas a castigar al culpable del crimen familiar, sino que ahí entra la parte de la moral, ¿sí? Ahí ya se introduce algo de la moral, se introduce algo del límite, de la prohibición, de la culpa, del castigo, entre otras muchas cosas, pero ahí se está introduciendo a través de este discurso oral, de esta realidad cultural del mito, se transmite algo. Y en esta novela familiar que aparece en el mito, ¿sí? Bien, continuando un poco la historia, Cronos asesina a su padre, Urano, y Cronos ocupa ya el lugar de su padre, ¿sí? Ocupa ese lugar de gobernante del universo, del mundo, de la tierra, pero tiene más hijos, Cronos. Tiene más hijos, y estos hijos sufren el mismo destino que los hermanos de Cronos. Son devorados por el mismo Cronos, ¿sí? Cronos también devora a sus hijos, también comete este parricidio, pero Cronos no es castigado por las furias. Hasta donde tengo conocimiento, no es castigado por las furias, mas sin embargo, la esposa de Cronos, que ahorita no recuerdo el nombre, la esposa de Cronos, cansada de que su esposo devorara a sus hijos, decide esconder a uno de ellos y esconde a Zeus. Cronos, ¿por qué devoraba a sus hijos? Cronos lo hacía porque el oráculo le había dado una profecía de que uno de sus hijos lo iba a matar, lo iba a asesinar e iba a ocupar su lugar como gobernante. Con el temor o con la prevención de Cronos de evitar que pasara esto, decide comerse a sus hijos, matar a sus hijos. Pero uno de ellos fue escondido. Ese hijo se llama Zeus, ¿sí? Zeus crece y mata a su padre, mata a Cronos, ¿sí? Ahí nuevamente aparece el parricidio, otra vez, ¿sí? Y Zeus dentro de la mitología griega es el padre de todo y es el que ha prevalecido durante todo el tiempo, quien no ha sido desterrado. Zeus, ahí está, pues no se va, ahí queda dentro de la mitología griega clásica. Entonces, a ver, llama la atención, llama poderosamente la atención cómo es que en estos mitos aparece la figura del hijo, el padre cometiendo el crimen, el hijo cometiendo el crimen también, sufrieron un destino trágico, puesto que el padre se queda sin sus hijos, pero los hijos también se quedan sin su padre, porque tienen que asesinar a su padre, pero el padre también tiene que asesinar a sus hijos, toda una novela familiar, pues, y repito, el tema de las furias sí es bien interesante, pero bueno, ya habrá quizás otro espacio para hablar de estas. Otra cosa también que me llama mucho la atención y que no lo plasmé aquí, hace poco lo recordé, pues antes de elaborar estas diapositivas, es el tema de Prometeo, ¿sí? Prometeo, la historia de Prometeo es que él robó el fuego de los dioses y Prometeo, al ser aliado de la humanidad, de los seres humanos, baja a la tierra y les ofrece el fuego a los seres humanos y este fuego tenía que ver con el arte y el conocimiento, pero dentro de ese mismo conocimiento quizás viene la parte de la moral, pues, ¿sí? De la autoridad, de la organización social, ¿sí? De las leyes, de las reglas, como si este fuego simbólicamente no solamente representara las artes, el conocimiento, sino que también representara algo de la moral. Así, igualmente, así lo doy yo pensando en este discurso, pensándolo como un discurso cultural, ¿sí? Bien, y por último, para terminar de hablar de los mitos, y este es más que nada una epopeya, no llevada a la expresión teatral como Edipo Rey, como Sófocles lo hizo con Edipo Rey. Este más bien es una epopeya
Ulises, ¿sí? La Odisea, la famosa Odisea de Homero. Ulises narra la vida de Ulises u Odiseo, ambos nombres son correctos. Narra la vida de Ulises y cómo tuvo que irse de Ítaca. Él era el rey de Ítaca, era el gobernante de Ítaca, pero debido a una profecía o no recuerdo ahorita muy bien qué era lo que lo hizo irse, pero se tuvo que ir 20 años de su tierra a luchar a la guerra como un héroe y demás. Y en esos 20 años dejó solo a su hijo se llama Telémaco, no solamente a su hijo, sino que también dejó sola a su esposa Penélope. Dejó solos a ambos, mientras que Penélope tenía que lidiar con sus pretendientes y ella rechazando a sus pretendientes, esperando también la llegada de Ulises. Con Telémaco pasaba lo mismo. Telémaco, un joven que añoraba a su padre, que esperaba el retorno de su padre, que quería que su padre viniera a poner orden a todo ese pueblo que estaba sin un gobernante, ¿sí? Que anhelaba esta vuelta, este regreso de su padre, y bueno, 20 años después regresa a Ítaca, Ulises, después de múltiples aventuras, ¿no? ¿Y por qué no es un mito, pero sí se puede asemejar a un mito? Porque en eh, en esta narración se habla de seres fantásticos, de seres míticos, y por cómo ha prevalecido a lo largo del tiempo esta historia, ¿sí? ¿Y por qué estoy hablando de Ulises y Telémaco? Otra vez aparece la figura del padre, pero hay un texto llamado El complejo de Telémaco, de un autor psicoanalista italiano llamado Massimo Recalcati, que escribe este libro en 2014, ya hablando un poco más de la actualidad, por supuesto, y en este libro nos habla acerca de cómo las generaciones de hijos en la actualidad buscan el retorno o la presencia del padre, ¿sí? Pero no un padre que ejerza una autoridad totalmente rígida, una autoridad invulnerable, una autoridad que no está sujeta a crítica. No busca esto el hijo o la nueva generación del hijo según lo que menciona Máximo Recalcati en su libro, sino más bien lo que buscan estas nuevas generaciones de hijos es el retorno o la presencia del padre, no como un dictador, sino más bien como una figura que esté ahí para guiarlo en su camino, en la búsqueda de su propio camino, ¿sí? Que esté ahí como un ser al cual le puede dar amor, puede recibir amor, y no solamente como alguien que otorgue autoridad, que otorgue límites, que otorgue preceptos morales, ¿sí? Sino alguien que le enseñe a vivir con su deseo, porque el hijo desea, pero el padre necesita ayudarle a convivir con ese deseo y con la responsabilidad que conlleva el deseo, o la aplicación o el cumplimiento del deseo, ¿sí? Voy a leer un pequeño fragmento de este libro, está muy, muy bueno, lo recomiendo. Yo lo descubrí a través de un profesor en la maestría, repito, se llama Complejo de Telémaco, el autor es Máximo Recalcati. Hablo cita, dice: la demanda del padre no es ya demanda de modelos ideales, lo que decíamos hace un momento. Hay un cambio generacional, un cambio sociohistórico. Dice, no es una demanda de modelos ideales, ni de dogmas, ni de héroes legendarios e invencibles, ni tampoco de jerarquías inmodificables, ni tampoco de una autoridad meramente represiva y disciplinaria, sino más bien de actos, de decisiones, de pasiones, capaces de testimoniar precisamente cómo se puede estar en este mundo con deseo y al mismo tiempo con responsabilidad, ¿sí? Recalcati hace una crítica hacia los problemas sociales actuales. Bueno, el 2014 no es tan antiguo, es reciente desde mi punto de vista, pero hace estas críticas hacia hacia el contexto social actual, y algo que yo recuerdo es que hace una crítica inclusive al tema de las adicciones, ¿sí?
cómo las adicciones tienen que ver con un deseo insuperable y se busca irse directamente al placer y no llevarlo un poco a la realidad, al límite y demás cuestiones. Y aquí lo que menciona es que el hijo, eh, los hijos buscan la presencia del padre para que les enseñe a vivir, a disfrutar su deseo, pero con una responsabilidad, ¿sí? Con la responsabilidad que conlleva la vida en sociedad. Así como Telémaco esperaba la llegada de su padre, volteaba al mar y esperaba ese barco que llegara de aquel viaje, también las nuevas generaciones buscan, según Recalcati, la llegada o más bien la presencia del Padre que les enseñe a vivir en un mundo de deseo, pero con responsabilidad. ¿Sí? Continúo. Bien, ya para finalizar, ya estamos prácticamente en la hora para finalizar. Todo este ha sido un recorrido histórico acerca de cómo el mito ha aparecido en el psicoanálisis, un poco de cómo se le ha dado uso dentro del psicoanálisis al mito, pero a su vez también ha sido un intento, un intento de explicación o de descripción de cómo aparece la constitución psíquica o el aparato psíquico a través del discurso cultural que aparece en los mitos, ¿sí? Aquí yo plasmo una pequeña idea. Dice, la desfiguración inconsciente que aparece en el sueño es análoga al mito. ¿Por qué estoy plasmando esto? En interpretación de los sueños, Freud menciona que todo sueño es un cumplimiento de deseo. Sin embargo, en el sueño hay un contenido manifiesto y hay un contenido latente, ¿sí? Si no me equivoco, un contenido latente. A ver, si sabemos que el sueño es la vía regia al inconsciente, ¿sí? Pensando en la primera tópica del aparato psíquico, que es esta de consciente, preconsciente e inconsciente, si pensamos que el sueño es la primera vía para llegar al inconsciente y que en el sueño aparece este contenido manifiesto donde aparece la desfiguración, las máscaras, lo incomprensible que resulta el sueño, puesto que aparecen escenas totalmente absurdas. ¿Qué acaso eso no es lo que vemos también en el mito? En el mito vemos cosas fantásticas, cosas absurdas y reales, pero en el mito se expresa algo del aparato psíquico, algo de la psique, de la libido. Ay, moví la presentación, perdón, Aparece algo de la psique, algo de la libido dentro del discurso oral que representa el mito, ¿sí? Entonces, algo inconsciente aparece ahí. Lo mismo escuchamos inclusive en la clínica, ¿sí? En la clínica, cuando un paciente comienza a hablar de su familia, de la novela, de la historia, de sus problemas, escuchamos lo aparente, ¿sí? Lo que se puede escuchar aparentemente, pero el gran deber que tenemos es encontrar lo que está ahí latente, lo latente es decir, ¿qué hay más allá de ese discurso literal o explícito que da el paciente? ¿Sí? ¿Qué hay más allá tratándolo de conjugar con la propia historia o la propia interpretación del paciente? Recordando que lo que se busca no es la verdad, sino más bien es el sentido que le da el paciente a su discurso, pensando el discurso inclusive siendo exagerado como un mito, ¿sí? Y repito, el mito no es algo asociado con la fábula o con la mentira o con lo no verdadero, lo no real, perdón. Sí, el mito tiene sentido. Bien, otra idea que apunto aquí es cómo a través del mito la sociedad busca expresar algo de culpa por el acto o por el deseo o el pensamiento. ¿Sí? Cómo a través del mito se logra expiar o se logra generar una herramienta, un recurso que ayuda a prevenir
nuevas situaciones culposas, como lo es el parricidio, por ejemplo, ¿sí? Porque el padre es el que tiene que vivir estas situaciones trágicas. Y no digo que en todos los mitos, por supuesto que no. Me refiero a los mitos que hablamos acá, ¿no? Por esa gran significante que representa la figura del padre. Otra idea es la parte de la ausencia y la necesidad paterna. Esto lo veo, o en parte lo veo, como una especie de duelo. Cuando hablamos del duelo, y con este foco que traemos, esta perspectiva que traemos del mito y los mitos donde aparece el padre, pensemos que en cada uno de esos mitos hay cierto duelo del hijo o de algún miembro de la familia. Hay un duelo porque el padre ya no está, ¿sí? Bueno, el más claro ejemplo es Edipo, ¿no? Edipo se sacó los ojos, quizás no porque el padre no estaba explícitamente dentro de la tragedia de Sófocles o del mito, pues por, por esta culpa que siente del crimen que ha cometido y por haberse casado con su madre y demás. Pero pensando en este duelo y remitiéndonos a aquella frase de Freud donde menciona que en el duelo o en la melancolía, más bien en la melancolía aparece esta parte del cómo la sombra del objeto cae sobre el yo, provocando cuestiones depresivas, melancólicas, es una ausencia de la figura paterna, y por supuesto también de cualquiera de los progenitores, por supuesto, provoca cierto duelo. Pero no estoy hablando de la muerte, no estoy hablando únicamente de la muerte del padre, por ejemplo. Estoy hablando de la necesidad de que aparezca la figura paterna, ¿sí? De que esté ahí, de que esté presente la figura del padre para el hijo. Y al no estar presente, las repercusiones que eso trae son muchas, pues, y son increíbles. Pequeño comentario desde mi propia práctica en la consultoría privada. Ya estoy por terminar. Doctor, no me va a pasar lo que otras veces que me extiendo casi 2 horas y no termino. No, ya voy a terminar. Pequeño comentario. En una ocasión llega un paciente, consulta, y él relata cómo ha experimentado síntomas asociados con la ansiedad, cómo no puede dormir, cómo no disfruta su trabajo, no disfruta su relación de pareja, cómo sufre inclusive a veces ataques de pánico y desconoce los motivos, desconoce las razones y estos son totalmente aleatorios. Y cuando él comienza a hablar dentro de la consulta o en el proceso, todo se dirige hacia su padre, su discurso se dirige hacia su padre. Directamente el discurso que el paciente tiene es hacia su padre. Su padre había muerto, ¿sí? Murió en la época del COVID. Y él tenía un reproche hacia su padre. Y este reproche era porque él consideraba que su padre daba todo por los demás, pero no se cuidaba a sí mismo, que podía dar su vida, son casi palabras explícitas, estoy citando prácticamente lo que dice el paciente, él daba su vida para que los demás estuvieran bien. Él menciona que en época del COVID su padre decidió cuidar a su hermana, que su hermana estaba enferma de COVID, y él como hijo único, ojo, hijo único, le pedía que no fuera. O sea, no vayas con mi tía, porque te puedes contagiar. ¿Sí? Te puedes contagiar, quédense encerrados en casa, no salgan, porque se van a contagiar. Pasó esto, se contagió su padre y falleció a causa del COVID. Y la culpa que él sentía por, por él pensar que pudo haber hecho algo más, que pudo haber evitado que sus padres se enfermaran de COVID, era tan fuerte que, que desencadenaba quizás cierta sintomatología, ¿no? Como la que ya comenté. Entonces, él mencionaba que cuando iba a cenar tacos, él se acordaba de su padre, ¿sí? Se acordaba de su padre porque la última cena que tuvo con su padre, la última cena
que disfrutó, que vivió con su padre, fue en una ocasión donde fueron a comer tacos a una taquería que les gustaba mucho a los dos y que compartían el gusto por esa taquería. Entonces él decía que iba a comer tacos en la actualidad y no disfrutaba, que realizaba ciertas actividades y igual sentía totalmente un desánimo por diferentes cuestiones. Y en una ocasión, en este intercambio de diálogo, yo le dije simplemente, no buscando algo como tal, sino solamente le dije, obviamente que hay todo un contexto detrás que me es muy difícil explicar, pero le dije, simplemente le dije, ya pasó, ¿sí? Eso ya pasó. Solamente esas palabras, ¿sí? Ya pasó. 2 palabras nada más. Y cuando él escuchó esto, digo, algo cambió, pues, algo cambió en su sentir, porque comenzó, es difícil de explicarlo, por supuesto, pero comenzó a llorar, después paró el llanto, y, y entonces como que algo le hizo clic y dijo, sí, cierto, ya pasó. Así lo dijo, es cierto, tiene razón, ya pasó. Mencionó, yo ya lo había pensado, y me lo decía mi pareja, y me lo decían más personas que ya había pasado, que eso ya había pasado, pero ahorita que usted me lo dice, le encuentro otro sentido, otro sentir, pues a eso, que ya pasó. Y, y curiosamente, posterior a esa sesión donde se dijo esa palabra, ya no más volvió a padecer por el recuerdo de su padre, ¿sí? Ya hablaba cosas agradables de su padre, ya no se sentía culpable y demás cuestiones. Y no estoy diciendo que esas palabras hayan sido mágicas, ojo, estoy diciendo que fueron significativas dentro de todo un contexto de proceso terapéutico, por supuesto, y demás cuestiones. Pero el hecho de cómo en el discurso aparece algo del pasado que ya pasó, pero sigue generando efectos en el presente y que tiene que ver con la cuestión paterna, el duelo por la pérdida del padre y cómo esa figura de su padre seguía, ese fantasma, como lo dice Lacan, seguía apareciendo en su vida diaria y cómo no lo dejaba pasar. Porque el término o la semántica del ya pasó, ahorita pensándolo, no solamente es de ya pasó en tiempo, en manera temporal, ¿sí? Sino que también es de pasó en términos de movimiento, ¿sí? De ahí un movimiento. Doy un paso hacia adelante, doy un paso hacia atrás. Sigo viendo algo o doy un paso y ya no lo veo o ya no está conmigo. Entonces, quiero pensarlo de esa manera, no solamente como algo temporal, sino también como un movimiento. Bueno, continúo. Siguiendo con esta línea de la tragedia paterna y el mito, aquí menciono la adquisición de la moral y el límite, hablo del complejo de Edipo superado, aparición del principio de placer, dando lugar al superior. En un primer momento en la infancia, cuando se vive el complejo de Edipo, Freud nos menciona que para que pueda ser superado el complejo de Edipo, el padre debe de poner cierto límite para que el hijo pueda identificar que la madre no es de su dominio, no es de su autoridad, pues, ¿sí? Que no le pertenece, sino que también debe compartirla con su padre, ¿sí? Entonces, cuando el hijo logra desprenderse de esa figura materna, ahí ya hay un rompimiento o una superación del complejo de Edipo gracias a la aparición del padre, de la autoridad o de que hay alguien más con el cual se puede identificar para que en algún momento alguien como su madre también lo ame, ¿sí? Entonces, ya sé que mi padre es de mi madre o mi madre es de mi padre. Entonces, yo debo ser como mi padre para poder tener o para poder amar a alguien como mi madre o para que alguien como mi madre me ame también, que no sea mi madre. En esa separación aparece el principio de placer, ¿sí? Y esto aparece pues en la obra, no, perdón, aparece el superyo, ¿sí? Freud lo menciona directamente, si no me equivoco. Aparece la parte del superyo, se supera el complejo de Edipo. Y en la segunda tópica freudiana, dentro del yo, el ello y el superyo representa la parte moral. ¿Y qué acaso eso no es socialmente, culturalmente lo que representa el padre? Una figura moral, una figura de autoridad. Sí, hablando
específicamente de la obra freudiana y no de tiempos más modernos, ¿sí? Eso lo dejo para otros pensamientos, otras ideas de otras exposiciones, ¿sí? Pero ahí aparece el super-yo, donde el super-yo es la parte moral, ¿sí? Y que el super-yo ayuda a contrarrestar las fuerzas del ello, donde el ello busca el impulso, busca complacer el deseo y demás cuestiones. Pero quiero pensar que a su vez como aparece el super-yo y una parte moral, y eso es gracias a que aparece el Padre, aparece un límite, también aparece un principio de placer, ¿sí? Perdón, un principio de realidad. Aquí, acto fallido, puse principio de placer, lapsus freudiano, puse principio de placer, pero es principio de realidad, ¿sí? A su vez, como aparece el superyo, también aparece el principio de realidad, que se contrapone al principio de placer desde el sistema económico, de la libido, ¿sí? En el sistema económico están esos dos principios, el de placer y el de realidad. Cuando aparece el superyo, quiero pensar que también aparece un principio de realidad, porque el principio de realidad atraviesa al ser humano, aterriza al ser humano en un mundo donde hay sociedad, donde hay organización cultural, social, donde hay reglas, donde no todo es placer, donde no todo es vivir con el límite o superando el límite, ¿sí? Bien, y por último lo que ya mencionaba, pues, del duelo paterno, ¿sí? Bueno, entonces es aquí, a través de todo este recorrido, donde encuentro este anclaje con el aparato psíquico y su nexo, su vínculo con la tragedia paterna que aparece en el discurso del mito, ¿sí? Ahí están algunas de las referencias bibliográficas de las cuales me apoyé para esta exposición y agradezco mucho su atención. De mi parte es todo. Me gustaría escuchar el intercambio de diálogo que pueda salir de esto, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Adalberto. Voy a dejar de presentar pantalla. Tenemos 10 minutos para intercambio, comentarios, preguntas. Pueden abrir su micrófono o levantar la mano que, como símbolo de que quieren tomar la palabra, y Adalberto está listo para contestar las preguntas. A mí me gustó mucho tu trabajo, Adalberto, muy bien organizado, explicado, consultado, con citas, con referencias bibliográficas que nos hiciste ahí presente. Yo creo que los mitos son fundantes para la historia de los pueblos. Y así también los mitos son fundantes para el psiquismo humano. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, por supuesto, son fundantes, son culturales, ¿no? Hay esta frase que yo recuerdo citándolo a ustedes, ¿no? Que todo lo cultural, o toda la cultura es hecha por el hombre, todo lo que es cultura es lo que hace el hombre, pues un mito desenvuelve toda una cadena de herencia, de tradiciones, de costumbres, que se desencadenan en ciertos ritos, en ciertos discursos orales que son transmitidos de generación en generación y que van constituyendo, van fundando, por supuesto, un pensamiento colectivo, pero que también dan sentido a la experiencia individual de cada sujeto, ¿sí? Dan sentido porque si nos remitimos a cuestiones de religión, por ejemplo, ¿sí? En cuestiones de religión, ¿cuántas veces no utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano citas quizás religiosas o citas de parábolas o citas de refranes, de dichos que culturalmente se usan y los usamos nosotros individualmente para darle un sentido o un significante a lo que estamos viviendo? Una cosa es que nos hagamos conscientes de eso y otra cosa es que no, que lo dejemos pasar, pues, pero tiene un significado, por supuesto, y en los pueblos, lo que es el teatro, ¿no? El teatro viviente de los mitos.
Otro punto que también me interesó mucho y que sale de tu charla, obviamente, yo tengo muchos puntos muy interesantes que después comentaremos, pero es la relación del mito con la realidad. Eso es muy importante porque el mito no es mentira. El mito se construye con la realidad, pero también el mito se construye para transformar la realidad. Exacto, sí. Y creo que también el mito se construye para negar la realidad. Sí, sí, sí. Es que pensemos en los mecanismos de defensa de Freud: negación, sublimación. Negamos parte de la realidad, pero también tratamos de transformar esa realidad que vivimos, pues, ¿sí? Ya sea como para defendernos, para evadir, o para enfrentar o entender la realidad. Dentro de ahorita que habló usted de esto, doctor, dentro de la terapia psicoanalítica, eh, no es como tal que sea un erudito de esto, pero recuerdo muy bien que hay tres fines o tres destinos en la cura psicoanalítica, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la parte de la aceptación, ¿sí? La aceptación de la realidad que vive el sujeto, de esa realidad que tiene cierto sentido para el sujeto. Número dos, la parte de la tramitación. La tramitación entendida como un entendimiento o una explicación que hace el propio sujeto de su vida. Es decir, a partir de que entiende la persona su propia vida, sus propias experiencias, su propio discurso, su pensamiento y demás, puede lograr superar algo. Entonces ya llevamos una aceptación, una tramitación. Y por último, la sublimación, ¿sí? Esa capacidad de transformar, ¿sí? Y los mitos no son estáticos, desde mi punto de vista. Podemos pensar que así lo son porque se han perdurado durante muchos años, pero en el imaginario individual o colectivo, en la escena social, esos mitos se van desfigurando cada vez que pasan por un individuo. Se van transformando a conveniencia, quizás, ¿sí? O por diferentes cuestiones se van transformando. Bueno, pues, esta sería la conclusión, si te parece, ¿No? de tu obtenida, de tu explicación, de tu charla. Los mitos, herencia cultural de los pueblos y organizadores del psiquismo humano. Sí. Me guarda la frase, doctor. Me Bueno, guarda. está obtenida de tu comentario, de tus exposiciones. Te agradezco muchísimo a todos los asistentes. Si Gracias. desean constancia, lo pueden solicitar. Tenemos conversatorios el último. Gracias, ayer Heriberto te aplaude, te manda un aplauso muy Gracias. efectivo. Gracias, Heriberto. Tenemos los conversatorios cada mes. Todavía tenemos el de octubre, perdón, el de noviembre. Ando perdido. Tenemos el de octubre, noviembre y diciembre. 3 conversatorios para finalizar este ciclo. El próximo, Samuel Íñiguez es el comentarista, es otro alumno también, egresado de la maestría. Invitamos para que asistan, se registren. A los ponentes, en este caso Adalberto, muchas gracias, te felicito por el manejo, la formación. Muchas gracias. Y un alumno excelente de espacio que está ya en la vida profesional, destacado como estudiante del psicoanálisis. A todos ustedes, muchas gracias. Espacio Psicoanalítico y el Laboratorio Psicoanalítico les da un abrazo cordial, fraterno, y que tengan buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Gracias a los asistentes. Para todos, buenas noches. Buenas noches. Doctor, Sí. ahorita igual, si me permite, le puedo hacer una llamada telefónica o como usted me lo indique,
Para... Me llamas por teléfono. Ah, mire, ya estamos, ya puede ser aquí ya. Ya Ramón dijo que nos quedaba ahí. Sí. Sí, quería comentarle, doctor, ahorita que mencionó el tema de la tesis. ¿Vale? Organízalo, estructúralo bien y es una charla muy amena, bien documentada. Para cuando haya un congreso, yo he propuesto que hagamos un coloquio aquí en espacio y esto que tienes preparado lo planteas bien, nada más que obviamente para los coloquios lo máximo que dan son 20 minutos. Sí, entiendo. Y ahí hay tijeras de esas de jardinero muy grandes. Sí, cortones, ¿no? Que cortan. Y dan cortones. No, está muy bien, muchísimas gracias, le agradezco. Y luego también el manejo que tienes ya es también resultado de la charla de la otra, el manejo que tienes de Totem y Tabú, Moisés, es también, Sí. ya lo transfieres muy bien, organízalo y eso pueden ser charlas, pueden ser conferencias, y si hacemos un coloquio, pues ahí puedes presentarlos. Sí. A ver, ahora sí dime. ¿Esta se va a quedar grabada en YouTube? Sí, está en YouTube todo. Ah, ok, sí, para ahí, digo. Creo que todavía está grabándose. Ah, ok. A Bueno, ver, ¿cómo sacamos la grabación? creo que el único que puede es el organizador, creo, o en los tres puntos que tiene, no sé si ahí le aparezca para dejar de grabar, o solamente es, creo que en espacios psicoanalíticos son los que pueden dejar de grabar. Sí, sí. Déjeme, entonces le llamo por teléfono, doctor, ¿le parece? Sí, porque todo esto ya no, acá hay 3 puntos que dice. Okay. Entonces le llamo por teléfono, doctor, muchísimas gracias, ahorita le llamo. Buenas noches, cerramos el